Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esto es palabra de Dios. El Papa Francisco ha comentado en varias ocasiones este Evangelio de San Lucas, destacando la importancia de la relación con Jesús que va más allá de los lazos de sangre. Según el Papa, Jesús aquí no está despreciando a su madre o a su familia, sino que está enseñando que la verdadera relación con Él y con Dios se basa en la escucha y la práctica de la palabra de Dios. La familia espiritual. El Papa Francisco subraya que Jesús está proponiendo una nueva manera de entender la familia, una familia que no se limita a la biología, sino que incluye a todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. En una de sus homilías, el Papa dice que Jesús ensancha los lazos familiares para incluir a todos aquellos que viven según la voluntad de Dios. De esta manera, todos podemos ser parte de la familia de Jesús si escuchamos su palabra y actuamos en consecuencia. Escuchar y practicar la palabra. El Papa destaca que no basta con ser oyentes pasivos de la palabra de Dios. Muchas veces podemos leer la Biblia o escucharla en la misa, pero lo más importante es vivirla en nuestras acciones diarias. Francisco ha sido enfático en que el cristiano auténtico es aquel que no solo dice «Señor, Señor», sino que actúa con amor, misericordia y justicia en su vida cotidiana. Para él, poner en práctica la palabra de Dios significa vivir con coherencia, siendo una luz en el mundo. El ejemplo de María. A pesar de que, en este pasaje, parece que Jesús se distancie de su madre, el Papa Francisco nos recuerda que María es, de hecho, el mejor ejemplo de alguien que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. María no solo escuchó el mensaje de Dios a través del ángel, sino que lo vivió con fe, obediencia y entrega total. Por eso, el Papa dice que María es la discípula perfecta, porque escuchó y vivió la palabra de manera completa. La comunidad como familia. El Papa también relaciona este Evangelio con la vida en comunidad. En muchas de sus enseñanzas, él ha hablado de la Iglesia como una familia de fe, donde todos somos hermanos y hermanas, independientemente de nuestros orígenes o situaciones. Este pasaje del Evangelio es un recordatorio de que nuestra fe no es algo individualista, sino algo que se vive en comunidad, apoyándonos y ayudándonos unos a otros. Coherencia y testimonio. Finalmente, el Papa Francisco ha llamado a todos los cristianos a ser coherentes en su fe. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica significa ser testigos vivos del Evangelio en el mundo, en nuestras familias, en el trabajo, en nuestras relaciones sociales. Para él, un cristiano que escucha la palabra pero no la vive es como un árbol sin frutos. La verdadera pertenencia a la familia de Jesús se demuestra en cómo tratamos a los demás, en cómo cuidamos de los pobres, los marginados y aquellos que más necesitan. En resumen, la reflexión del Papa Francisco sobre este Evangelio nos invita a vivir una fe auténtica, no solo de palabras, sino de acciones. Nos recuerda que todos estamos llamados a ser parte de la familia de Jesús si realmente escuchamos y ponemos en práctica su palabra en nuestras vidas diarias. Y María, la Madre de Jesús, sigue siendo nuestro ejemplo más claro de cómo vivir con fe y entrega total a la voluntad de Dios. El Evangelio que acabamos de escuchar, de San Lucas, nos muestra una escena donde la Madre de Jesús y algunos de sus familiares llegan a buscarlo, pero no pueden entrar porque hay mucha gente. Alguien le dice a Jesús que su familia está afuera esperándolo, y Jesús responde con una frase que al principio puede sonar un poco fuerte o incluso rara: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Para entender mejor esto, tenemos que tener claro que Jesús no está rechazando a su mamá o a su familia de sangre. No es que Jesús le esté restando importancia a su madre. De hecho, si algo sabemos es que Jesús siempre respetó y amó a María, su madre.
Pero lo que está haciendo aquí es ampliar nuestra comprensión de lo que significa ser parte de su familia, la familia de Dios. Jesús nos está invitando a ver la familia de una manera más profunda y espiritual. No se trata solo de los lazos de sangre o de la herencia biológica. Nos está diciendo que todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica son su verdadera familia. Es una invitación a pertenecer a algo más grande que nuestras propias familias. Imagina que tienes un grupo de amigos con quienes compartes tus creencias, valores y, lo más importante, tu fe en Dios. No son tus hermanos de sangre, pero en muchos sentidos se sienten incluso más cercanos, porque hay algo que los une profundamente, su fe y la manera en que la viven día a día. Esto es lo que Jesús quiere mostrarnos. La verdadera familia no se limita a la biología, se extiende a todos los que siguen a Dios y se comprometen a vivir su palabra. Veamos esto con un ejemplo que probablemente todos conocemos, algo reciente en Latinoamérica. Imaginen comunidades de fe que han surgido en medio de situaciones difíciles, como desastres naturales o crisis políticas. Pensemos en esos momentos donde la gente ha perdido sus hogares por terremotos, huracanes o deslizamientos de tierra. ¿Qué es lo que vemos en esas situaciones? Muchas veces, las personas que no tienen ningún lazo de sangre, pero que comparten la misma fe y los mismos valores, se ayudan unos a otros como si fueran verdaderos hermanos. Hace algunos años, cuando en un país de nuestra región hubo un terremoto devastador, muchas personas se quedaron sin hogar. Las iglesias y comunidades de fe no solo abrieron sus puertas, sino que se convirtieron en verdaderas familias para los que lo habían perdido todo. No se trataba solo de dar comida o refugio, se trataba de acompañarse, de apoyarse emocional y espiritualmente, como si fueran parte de la misma familia. La fe fue lo que unió a esas personas, más allá de sus lazos de sangre, porque se veían como hermanos y hermanas en Cristo, unidos por el mismo llamado a vivir el amor de Dios. Ahora bien, Jesús no solo dice, los que escuchan la palabra de Dios, sino también, los que la ponen en práctica. Y aquí es donde muchas veces nos enfrentamos a un reto. Escuchar la palabra de Dios es relativamente fácil. Hoy, con la tecnología, podemos escuchar la misa online, leer la Biblia en nuestro teléfono o ver reflexiones en redes sociales. Pero Jesús no nos llama solo a escuchar, sino a actuar. Poner en práctica la palabra de Dios significa vivir de una manera coherente con lo que Jesús nos enseñó. En nuestra realidad latinoamericana, eso puede significar muchas cosas. Puede significar, por ejemplo, ser solidarios con quienes están pasando necesidad, no solo con palabras bonitas o buenas intenciones, sino con acciones concretas. Hace no mucho, cuando la pandemia golpeó fuerte, muchos vieron cómo las familias y los vecinos empezaron a organizarse para ayudar a los más necesitados. En aquel tiempo, en varias ciudades, Jesús, su madre y sus iniciativas espontáneas de ollas comunes, hasta donde se cocinaba para los que no tenían que comer. Entonces alguien le fue a decir, no eran solo una respuesta a la crisis económica, sino una verdadera forma de poner en práctica el Evangelio, compartir lo poco que tenemos con los demás, escuchan reconociendo que todos somos hermanos y hermanas en Cristo. Esto es otro palabra de Dios. Poner en práctica la palabra de Dios. El Papa Francisco ha comentado en varias ocasiones este Evangelio de San Lucas, destacando la importancia de la relación con Jesús que va más allá de los lazos de sangre. Al ver la corrupción, la desigualdad y la pobreza en nuestros países, deciden organizarse y luchar por un mundo más justo, enseñando que la verdadera relación con Él y con Dios se basa en la queja o la crítica de la palabra de Dios. Se convierten en voluntarios, participan en proyectos comunitarios. El Papa Francisco tratan que el bien donde está proponiendo una nueva manera de entender la familia. Cuando Jesús dice que su verdadera familia son aquellos que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios, nos está recordando que todos estamos llamados a ser parte de esta familia. El Papa dice que Jesús exclusiva es una familia a la que todos podemos pertenecer si aquellos que vivimos según la voluntad de Dios. Pero eso requiere un compromiso. Todos podemos ser parte de la familia de Jesús si escuchamos no es solo un título o una etiqueta.
Implica estar dispuestos a seguir a Jesús en nuestra vida cotidiana. Papa destaca que no basta con ser oyentes pasivos de la palabra de Dios. Significa ser compasivos. Muchas veces podemos leer la Biblia o escucharla en la misa, pero lo más importante es vivirla en nuestras acciones diarias. En muchos de nuestros países, ser parte de esta familia de fe también significa ser una voz de esperanza en medio de la desesperación, sino que actúa con amor, apoyar a quienes han perdido todo por la violencia, las guerras, o las injusticias. Poner en práctica la palabra de Dios también de vivir la vida, coherencia, la dignidad de cada persona en el mundo, y luchar por la paz y la reconciliación de María. Claro, a pesar de que no siempre es fácil, parece que Jesús estamos rodeados de desafíos. El Papa Francisco nos recuerda que María países, de hecho, la pobreza, el mejor ejemplo de alguien que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Pero María no solo escuchó cada desafío es una oportunidad para vivir nuestra fe de manera más auténtica, obediencia y entrega total. Jesús nos llama a ser su familia en medio de esas dificultades. Que María es la discípula perfecta, no nos pide que nos aislemos y vivió la palabra de manera completa del mundo. La comunidad, al contrario, como familia, nos llama a hacer luz en la oscuridad. El Papa también relaciona este evangelio con la vida en comunidad, un sabor diferente, un sabor de sus enseñanzas, de paz. Él ha hablado de la Iglesia como una familia de fe, una sociedad donde cada hermanos y hermanas independientemente de la palabra de Dios o situaciones. Imagina un mundo donde en lugar del evangelio es un recordatorio de que nuestra fe no es algo individualista, sino algo que se vive en comunidad, apoyándonos, ayudándonos mutuamente y construyendo juntos un mundo más justo y solidario. Ese es el sueño de Dios para nosotros. El Papa Francisco ha llamado a todos los cristianos a ser coherentes cuando nos llama a ser parte de su familia. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica significa ser testigos vivos de la una vida en el mundo, a no ser solo oyentes pasivos de la palabra de Dios, sino verdaderos discípulos que la ponen en práctica. Un cristiano que escucha la palabra pero no la vive es como un árbol sin frutos. Solo por lazos de sangre, la verdad por nuestra relación con Dios y con los demás. Se demuestra en cómo tratamos a los demás. Hemos visto muchos ejemplos recientes de cómo esta fe en acción que puede transformar vidas y comunidades. En resumen, todos nosotros estamos invitados a ser parte de esta transformación. Nos invita a vivir una fe auténtica. Que escuchamos no solo de palabras, Jesús nos recuerda que ser parte de su familia no es una cuestión de estamos llamados a ser parte de la familia de Jesús y realmente estamos dispuestos a escuchar su palabra en nuestras vidas diarias. Si lo estamos, y María, entonces, la madre de como Jesús, dice Jesús, sigue siendo nuestro ejemplo más claro de cómo vivir hermanas con fe y entrega parte de su gran voluntad de Dios. Qué bendición tan grande que acabamos de escuchar, de San Lucas, nos muestra una escena donde la madre de Jesús y algunos de sus familiares llegan a buscarlo, pero no pueden entrar porque hay mucha gente. Alguien le dice a Jesús que su familia está afuera esperándolo, y Jesús responde con una frase que al principio puede sonar un poco fuerte o incluso rara: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Para entender mejor esto, tenemos que tener claro que Jesús no está rechazando a su mamá o a su familia de sangre. No es que Jesús le esté restando importancia a su madre. De hecho, si algo sabemos es que Jesús siempre respetó y amó a María, su madre. Pero lo que está haciendo aquí es ampliar nuestra comprensión de lo que significa ser parte de su familia, la familia de Dios. Jesús nos está invitando a ver la familia de una manera más profunda y espiritual. No se trata solo de los lazos de sangre o de la herencia biológica. Nos está diciendo que todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica son su verdadera familia. Es una invitación a pertenecer a algo más grande que nuestras propias familias. Imagina que tienes un grupo de amigos con quienes compartes tus creencias, valores y, lo más importante, tu fe en Dios. No son tus hermanos de sangre, pero en muchos sentidos se sienten incluso más cercanos, porque hay algo que los une profundamente: su fe y la manera en que la viven día a día. Esto es lo que Jesús quiere mostrarnos. La verdadera familia no se limita a la biología, se extiende a todos los que siguen a Dios y se comprometen a vivir su palabra. Veamos esto con un ejemplo que probablemente todos conocemos, algo reciente en Latinoamérica. Imaginen comunidades de fe que han surgido en medio de situaciones difíciles, como desastres naturales o crisis políticas. Pensemos en esos momentos donde la gente ha perdido sus hogares por terremotos, huracanes o deslizamientos de tierra. ¿Qué es lo que vemos en esas situaciones?
Muchas veces, las personas que no tienen ningún lazo de sangre, pero que comparten la misma fe y los mismos valores, se ayudan unos a otros como si fueran verdaderos hermanos. Hace algunos años, cuando en un país de nuestra región hubo un terremoto devastador, muchas personas se quedaron sin hogar. Las iglesias y comunidades de fe no solo abrieron sus puertas, sino que se convirtieron en verdaderas familias para los que lo habían perdido todo. No se trataba solo de dar comida o refugio, se trataba de acompañarse, de apoyarse emocional y espiritualmente, como si fueran parte de la misma familia. La fe fue lo que unió a esas personas, más allá de sus lazos de sangre, porque se veían como hermanos y hermanas en Cristo, unidos por el mismo llamado a vivir el amor de Dios. Ahora bien, Jesús no solo dice, los que escuchan la palabra de Dios, sino también, los que la ponen en práctica. Y aquí es donde muchas veces nos enfrentamos a un reto. Escuchar la palabra de Dios es relativamente fácil. Hoy, con la tecnología, podemos escuchar la misa online, leer la Biblia en nuestro teléfono, o ver reflexiones en redes sociales. Pero Jesús no nos llama solo a escuchar, sino a actuar. Poner en práctica la palabra de Dios significa vivir de una manera coherente con lo que Jesús nos enseñó. En nuestra realidad latinoamericana, eso puede significar muchas cosas. Puede significar, por ejemplo, ser solidarios con quienes están pasando necesidad, no solo con palabras bonitas o buenas intenciones, sino con acciones concretas.